السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Alabado sea Allah, alabado sea aquel que enalteció al conocimiento y su gente y los hizo herederos de los profetas. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone por culpa de sus pecados, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único, sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones, hasta el día del juicio final. Amén. Hermanos y hermanas, una vez más nos volvemos a encontrar aquí en nuestra bendita mezquita, la mezquita del Real, Masjid al-Muhsinin, para seguir aprendiendo nuestra religión, para seguir con el programa de estudios, los conocimientos esenciales. Y hoy le toca el turno a la segunda asignatura, lecciones sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, lecciones sobre el monoteísmo. Y hoy nos toca la segunda lección, o el segundo capítulo que tenéis en vuestras manos y que lleva por título Los beneficios del monoteísmo. Los beneficios del monoteísmo. Y como siempre hago o hacen nuestros sabios, rahimahumullah wa hafidhahum Allah, un breve hadith para seguir también animándoos a todos vosotros a seguir aprendiendo vuestra religión. Dice un bellísimo hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, y es un hadith correcto, Hasan, así lo declaró el sheikh del hadith, el sabio del hadith, el sheikh Muhammad Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Porque nosotros que estamos aprendiendo nuestra religión, es como si estuviéramos ahora mismo en un jardín de los jardines del paraíso. Ahora mismo nosotros aquí estamos en un jardín de los jardines del paraíso. Fijaos qué dulce, qué bonito para el corazón y para las almas el saber que ahora mismo estamos en un jardín de los jardines del paraíso. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر حلق الذكر والحديث حسنه al-Albani, rahimahullah ta'ala. En español, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam en un bellísimo hadith: cuando paséis cerca de los jardines del paraíso, parad y entrad a comer un poco de esos jardines. Parad y entrad a comer un poco de esos jardines. Le preguntaron: oh mensajero de Allah, ¿y cuáles son los jardines del paraíso? ¿Cuáles son los jardines del paraíso? Y dijo: los círculos de conocimiento, los círculos donde se recuerda a Allah subhanahu wa ta'ala. Hilaqul dhikr. Y este es un círculo, una ronda donde estamos recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo nuestra religión. Por tanto, según el profeta sallallahu alaihi wasallam, nosotros, todos nosotros, ahora mismo estamos en uno de los jardines del paraíso. Le pedimos a Allah que nos haga alcanzar el paraíso. Amén. Ya Rab. Y decimos que ahora le toca el turno a lecciones sobre la unicidad de Allah, la segunda clase, el segundo capítulo, y se titula, como tenéis en vuestras manos, Los beneficios del monoteísmo. Fadlut Tawhid. Los beneficios del monoteísmo. ¿Por qué? Es como si los sabios, en la clase anterior, y ahora que lo recuerdo, inshallah voy a hacer unas preguntas antes de empezar de lleno, unas preguntas sobre la clase anterior porque estaba por olvidarme. Preguntas sobre la clase anterior, inshallah, que vimos de la Risala.
La primera pregunta. Vimos que el autor clasificó su libro, la Risala, en dos partes. La primera parte es sobre creencia y la segunda parte sobre los actos de adoración. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el autor al haber empezado primero por la creencia y después por los actos de adoración? ¿Por qué hizo esto el autor? ¿Por qué? Tfadal, hermano. ¿Cómo te llamas? Bilal. Tfadal, hermano Bilal. Ajá. Ahsanta, muy bien, hermano Bilal. Jazakallahu khairan. Muy bien. Tal como dice nuestro querido hermano Bilal, porque el autor empezó con la creencia para hacernos saber que los actos de adoración no servirán, no tendrán sus frutos, no valdrán ante Allah subhanahu wa ta'ala si la creencia no era correcta. Muy bien, Bilal. Siguiente pregunta. Hablamos entonces de la creencia y hablamos del monoteísmo, del tawhid. Y dijimos que está clasificado en cuántas partes el tawhid, el monoteísmo, en cuántas partes se divide. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dos. Es una opinión de los sabios, pero queremos la que dijimos en la clase anterior. Es correcto la respuesta. Solo que no lo dijimos en la clase anterior, pero tú estás más, mashallah, tienes más conocimiento en el tema este. ¿Qué dijimos en la clase anterior? 3, hermano Rashid. ¿Cuáles son? Ajá, Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya y Tawhid al-Asma wa Sifat. Muy bien. ¿Qué significa Tawhid al-Rububiyya? ¿Alguien me contesta? Adorar a Dios. Ese es al-Uluhiyya. Ese es al-Uluhiyya. Tawhid al-Uluhiyya es, como dice el hermano, adorar únicamente a Dios. ¿Y Rububiyya? El señorío de Allah subhanahu wa ta'ala, es decir, que Allah es el que creó todo, que Allah es el que nos sustenta, que Allah es el que controla todo el universo, al que pertenece el reino, etcétera, etcétera. Y el último tipo de monoteísmo es el asma wa sifat, los nombres y atributos de Allah. ¿Qué era este monoteísmo? ¿Qué significa? ¿Cómo, hermano Faisal? Ahsanta, dice adorar a Allah subhanahu wa ta'ala con sus bellos nombres y sublimes atributos. Y para completar la respuesta del hermano Faisal, es creer que Allah tiene bellos nombres y sublimes atributos, tal como él mismo nos mencionó en el Corán y el profeta sallallahu alaihi wasallam en la Sunna, y no tienen parecido ni comparación. Dijimos que Allah escucha. La pregunta es, ¿escucha como nosotros Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Es igual? Para nada, ahsantum. Es decir, que Allah escucha de la forma más perfecta y acorde a su majestuosidad. Y ahora sí, empezamos la clase y es los beneficios del monoteísmo. Fadlu Tawhid. Los beneficios del monoteísmo. Es como si el autor, con este capítulo, ya que nos habló en el primer capítulo, la primera lección, de la importancia del monoteísmo, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, no he creado a los genios ni a los humanos sino para que me adoren. Y vimos que en el primer capítulo que era obligatorio ser monoteísta, que es importante ser monoteísta, adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y es como si los corazones ahora quisieran saber, ¿y cuál es la recompensa de ser monoteísta? ¿Cuál es la virtud, el mérito de ser monoteísta? ¿Qué es lo bueno de ser monoteísta? ¿Por qué es tan bueno ser monoteísta? ¿Qué recompensa tiene? ¿Qué beneficio tiene que yo adore solamente a Allah subhanahu wa ta'ala? Sí, yo ya sé, hermano Hisham, que es importante y que es obligatorio adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, ¿cuál es la recompensa si yo hago eso? ¿Qué me trae a mi vida adorar solo a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Por qué? Y por eso viene este capítulo, los beneficios del monoteísmo. Nos quieren enseñar los sabios qué beneficios vas a obtener si solo adoras a Allah subhanahu wa ta'ala. Y cuando conozcas estos beneficios, te van a dar más ganas de querer aprender mucho más sobre el monoteísmo. Vas a querer aprender mucho más sobre el monoteísmo. Empieza con la primera aleya y nos menciona en este capítulo 5 pruebas. La primera prueba es una aleya del Corán que nos dice: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. En español nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia, esos son los que tendrán seguridad y serán guiados. Esta es la primera ley que nos evidencia, nos prueba
¿Por qué es importante ser monoteísta? ¿Cuál es la recompensa, el beneficio de adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala? Y nos dice que si adoras solamente a Allah, nos dice, si crees, alladhina amanu, quienes crean, y no desacrediten su fe con ninguna injusticia. Y aquí con ninguna injusticia se refiere al shirk. Con ninguna injusticia, ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم في هذه الآية هو الشرك. Ninguna injusticia se refiere a ninguna injusticia relacionada al shirk. Relacionada, ¿qué es el shirk? Adorar a otros con Allah. جعل العبادة لغير الله هذا هو الشرك. Si te preguntan qué es el shirk, es designar un acto de adoración a otro que no es Allah. Realizar un acto de adoración a otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el shirk. El shirk está prohibido en el Islam y fíjate, lo llama injusticia. Y queremos saber, hermanos Hisham, aquí pone injusticia. ¿Por qué tú me dices que es shirk? ¿Cuál es la prueba de que la injusticia aquí se refiere al shirk? Dame el dalil, hermano Hisham. Tus palabras, como decimos siempre, se las lleva el viento, hermano Hisham. ¿Cuál es la prueba de que la injusticia aquí en esta ley significa shirk? Sí, hermano y hermana, tienes toda la razón. La prueba es la siguiente. Es un hadith que está en Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم وأينا لم يظلم نفسه وأينا لم يظلم نفسه إنما هذا ما قاله لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, lo relata Abdullah ibn Mas'ud, un compañero suyo, y nos dice: cuando fue revelada esta ley que os acabo de recitar, quienes crean y no desacrediten su fe con ninguna injusticia, fue muy duro para los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta ley les puso, digamos que preocupados, tristes. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, al enterarse, ¿por qué? Porque los sahaba radiyallahu anhum pensaban que con ninguna injusticia, dhulm, se refiere a pecados, a cualquier pecado, porque cualquier pecado es una injusticia también, es una injusticia contra ti mismo, contra tu nafs. Toda persona que desobedezca a Allah subhanahu wa ta'ala está cometiendo una injusticia consigo mismo. ¿Por qué los pecados son una injusticia? Porque la orden de Allah es que tú solo lo adores a Él y no lo desobedezcas. Entonces cuando tú pecas, es como que no has sido justo contigo mismo y has desviado la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala a la desobediencia, y por eso es una injusticia. Entonces los compañeros del profeta pensaban que esta ley se refiere y quiere decir que toda persona que cometa pecados no tendrá seguridad ni tampoco estará en la guía, en el camino recto. Entonces estuvieron tristes, preocupados, porque dicen: ¿y quién de nosotros no ha cometido alguna vez algún pecado? Es decir, todos, kullu ibn Adam khata, como dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, todos los seres humanos cometen pecados, todos. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: kullu ibn Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Pero los mejores de los que cometen errores y pecados son los que se arrepienten. Entonces los compañeros del profeta dicen: esta ley entonces se refiere a que todo quien comete pecados no tendrá seguridad ni tendrá la guía, es decir, que estará desviado. Entonces empezaron a estar tristes, preocupados, y el profeta sallallahu alaihi wasallam, al verles así, les dijo: no, la ley con injusticia no se refiere a los pecados, a cualquier pecado, sino que se refiere al shirk, a adorar a otros con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Acaso no habéis leído o no habéis escuchado las palabras de Luqman a su hijo cuando le decía: oh hijito mío, no cometas shirk, porque el shirk, no adores a otro con Allah, porque la adoración a otro con Allah es la peor injusticia? Entonces adorar a otro con Allah es la peor injusticia. ¿Por qué? Porque Allah es el que nos ha creado, es el que todo lo controla. Entonces lo que nos ordena es adorarle a Él. Entonces cuando tú no adoras a Él, sino que adoras a otro, has sido injusto.
Es injusto que tú adores a otro. Tienes que adorar al que te ha creado, el que te sustenta, el que todo lo controla, el que te da la vida, te da la muerte, etcétera, etcétera. Entonces tú adorando a otro estás siendo injusto. Por eso adorar a otro en el Islam es la peor y mayor injusticia que pueda haber. Por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo que no. Entonces, adorando solo a Allah subhanahu wa ta'ala, tenemos dos beneficios. Así empieza el autor. Nos dice que quien solo adora a Allah subhanahu wa ta'ala tiene dos beneficios. El primero, tendrán seguridad, vivirá seguro. Su corazón nunca sentirá miedo. Su corazón nunca sentirá ansiedad, etcétera, etcétera. Ni temor, sino que siempre se sentirá en paz, sosegado, tranquilo. Por eso verás que quienes no conocen a Allah subhanahu wa ta'ala lo suficiente, quienes no tienen el monoteísmo fuerte, sino que lo tienen muy débil, apenas conocen a Allah subhanahu wa ta'ala, verás que son las personas que más miedo tienen. A la mínima está temblando. Si está en su casa y escucha un ruido solo en la ventana, ya está temiendo algo. O a lo mejor es un shaitán, es un jinn, a lo mejor algo. Siempre tiene miedo. ¿Por qué? Porque no hay tawhid en ese corazón. O el tawhid es muy débil. Lo mismo le dicen, por ejemplo, y esto lo mencionan los sabios, le dicen, vamos a la tumba del santo fulano para sacrificar un cordero ahí. Y el hijo le dice, no papá o no mamá, no hay que hacer eso es shirk. El sacrificio de los animales solo tiene que ser en nombre de Allah, no para acercarse al que está en la tumba. Y le dicen, hijo mío, cállate, no digas eso, que nos va a pasar algo malo. Tienen miedo. No, hijo mío, no digas eso, que si no vamos a la tumba a sacrificar un cordero nos puede venir una desgracia. Y viven con miedos. Y esto es khawf sir en el Islam. Y este temor es shirk. Fíjate, no han hecho nada. El simple temer que el que está debajo, enterrado en la tumba, debajo de la tierra, que te pase algo, que te mande una desgracia, eso ya es shirk. Y así hay personas que piensan así, que a la mínima tienen miedo de cualquier cosa. Y lo único que te calma es el tawhid, es el monoteísmo. Verás que hay personas que viven continuamente con miedo de perder el negocio, de que se quede en bancarrota, en la ruina. ¿Por qué? Porque tiene el monoteísmo débil. Nunca vive tranquilo. Llega a la noche para dormir, se tiene que tomar la pastilla. Si no, no puede conciliar el sueño. Con tantos pensamientos, tanta preocupación. ¿Por qué? Porque el monoteísmo lo tiene débil. Cuando el monoteísmo es grande, es completo, la persona vive en seguridad, tal como le dice Allah aquí. Esos tendrán seguridad. Los que crean y no cometen shirk, esos son los que viven seguros, en paz y sin ningún miedo. Y además de eso, el segundo beneficio dice, y serán guiados. Es decir, estarán siempre en el camino recto. Quien adora solamente a Allah subhanahu wa ta'ala, generalmente siempre suele tener una personalidad muy firme. No es una marioneta en manos de los demás, de cualquier persona que vaya ya lo engaña. Quien tiene el monoteísmo firme no lo engaña, sino que siempre su personalidad es firme. Y por eso, fíjate cómo, atendiendo al imán, dependiendo del imán, cuanto más imán en el tawhid tengas, cuanto más imán, más paz y tranquilo te sientes. Y cuanto más tu fe es débil, más miedo tienes. Si no, pregúntales a los que cometen pecados día y noche. Día y noche comete pecados. Son las personas con más miedos y más temores que tienen. Pregunta y verás. La gente que comete pecado no vive tranquilos. Siempre sufren miedo, tienen miedo de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el imán es proporcional a la seguridad. Cuanto más imán, más seguridad. Más tranquilo vives. Y cuanto menos imán, menos paz tienes en el corazón. Por eso, de las súplicas que nos hacía el profeta, que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, siempre que llegaba un nuevo mes, para que veas cómo el imán va ligado a la seguridad. Siempre la primera parte que decía, Allahumma, cuando veía la luna nueva, es decir, cuando entraba un nuevo mes, decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma adkhilhu alayna bil amni wal iman. Bil amni wal iman. Oh Allah, haz que este mes tengamos seguridad e imán. Y entonces la seguridad va junto al imán. Si hay imán, hay seguridad. Si no hay imán, hay miedos, hay ansiedad, hay paranoias, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, como os digo, hay gente que si no va todos los viernes a sacrificar una gallina a la tumba de tal santo, teme que le pase una desgracia. Está como viciado.
Todos los viernes hay que ir a la tumba a sacrificar una gallina, no en nombre de Dios, en nombre de ese, el que está enterrado. Y si no lo hace, teme que le pase una desgracia. Es decir, vive con miedo continuo. Y fíjate cómo un beneficio de esta ley es que los sahaba, ellos eran expertos en el idioma árabe. Mamaron el idioma árabe desde niños. No hay nadie que sepa más árabe que ellos, que los sahaba, ridwanullahi alayhim, o radiyallahu anhum. Y aún así necesitaron de la explicación del profeta sallallahu alaihi wasallam para entender qué significa esta ley. Ellos al principio entendieron que esta ley se refería a los que cometen pecados. Y el profeta les dijo, no se refiere a los que cometen pecados, sino a los que cometen shirk. Entonces ellos, que eran los más expertos en idioma árabe, necesitaron de la sunna, necesitaron de la explicación del profeta sallallahu alaihi wasallam para entender correctamente el Corán. ¿Qué vamos a decir de gente, como los suelo llamar, entre comillas, iluminados del siglo XXI, ciertos iluminados del siglo XXI, entre comillas, que te dicen, no, yo no necesito la sunna. Yo conozco español, el Corán está en español, interpreto lo que me da la gana, yo soy un hombre, ellos también eran hombres, yo también soy un ser humano y tengo mente, tengo cerebro y puedo interpretar. Y los sahaba, que sabían más árabe que tú ni sabes árabe, ellos eran expertos en idioma árabe y aún así necesitaron que el profeta les explique qué significa esta ley, porque ellos no la habían entendido correctamente, pensaban que se refería a los pecados y el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo no, se refiere al shirk. Por tanto, siempre necesitaremos de la sunna, siempre. Y el que os diga que no, que la sunna no tiene importancia, que no hace falta, que esto lo otro, sabed que os quiere llevar a un camino del desvío, a un camino del error y de la equivocación y de la negligencia. Nosotros siempre necesitaremos de la explicación del profeta sallallahu alaihi wasallam para entender correctamente qué nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Por tanto, fijaos, quienes crean y no cometen shirk, dice Allah, tendrán dos cosas buenas. Vivirán tranquilos, en seguridad, no tendrán miedo a nada. Y segundo, serán guiados. Estarán siempre guiados en el camino recto. Tanto en esta vida como en la otra. En esta vida siguiendo el camino que ha trazado el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y en la otra, Allah, ¿cómo les guiará en la otra vida? Dicen los sabios. Sí, Allah me guiará en esta vida yendo por el camino recto. Pero en la otra vida, ¿cómo me va a guiar Allah en la otra vida? Si ahí ya no hay que adorar a Allah, ya se ha levantado, ya se ha terminado todo, eso es el juicio, paraíso o en infierno. ¿Cómo me va a guiar Allah en la otra vida? Dicen los sabios de los primeros musulmanes, es decir, que los guiará al camino que lleva al paraíso. Por eso dice, cuando la gente les diga, podéis entrar al paraíso, cuando Allah subhanahu wa ta'ala les diga entrar al paraíso, dicen los sabios de los primeros musulmanes, cada uno sabrá dónde quedará su casa. Dice, sabrá el camino que lleva a su casa en el paraíso, más conocerá ese camino mejor que el camino que lleva ahora a tu casa en el dunya, en la vida mundana. El día del juicio, si Allah nos introduce al paraíso, conoceremos nuestras casas mejor, el camino que lleva a nuestras casas mejor del camino ahora que lleva en la vida mundana a nuestras casas. Y así eso es la guía de Allah, es decir, nos guiará a entrar a nuestras casas, al camino que lleva a nuestras casas para disfrutar de los deleites del paraíso. Le pido a Allah que nos otorgue el paraíso. Amén. Siguiente prueba que nos menciona el autor de los beneficios de adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Dice عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. En español dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este hadith auténtico, quien diga o quien dé testimonio de que no hay nadie que merezca ser adorado excepto Allah, único sin asociados, y que Muhammad es su siervo y mensajero, y que Jesús es su siervo y mensajero, lo creó con su palabra sé, que él depositó en María, y un alma creado por él, y que el paraíso es verdadero y el infierno es verdadero, Allah lo ingresará al paraíso acorde a sus obras.
Allahu Akbar. Por tanto, un significado general, antes de analizarlo paso por paso, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que quien adora a Allah subhanahu wa ta'ala únicamente, según estas condiciones que menciona el hadith, nos dice que al final acabarás entrando al paraíso según tus obras, ya sean obras buenas o sean obras malas. Al final, sí o sí, acabarás entrando al paraíso, ya sea directamente o ya sea después de ser castigado en el infierno. Pero todo aquel que daba testimonio, que creía que no había nadie que merezca ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su siervo y mensajero y todo lo demás, el profeta te dice, sí o sí estarás en el paraíso. Estarás en el paraíso. Por tanto, este es el tercer beneficio de la ilaha illallah, del monoteísmo, de adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es cuál? Nos asegura la entrada al paraíso. Todo aquel que tenía la ilaha illallah y actuaba conforme a ella, tendrá el paraíso asegurado, ya sea directamente, yani después del día del juicio, o ya sea después de estar en el infierno y Allah subhanahu wa ta'ala después lo saca y lo lleva al paraíso. Pero al final, sí o sí, todos los que adoraban únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala estarán en el paraíso. Este es el gran beneficio de adorar únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces empieza y dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien atestigue, quien dé testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah. ¿Esto qué significa? Monoteísmo, el tawhid, la ilaha illallah. Es decir, no hay nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Y hemos dicho que se forma de dos partes. Está formado esta frase de dos partes. Nafyun wa ithbat, negación y afirmación. Negamos que algo merezca ser adorado y afirmamos que el único que merece ser adorado excepto Allah. Único sin asociados, más énfasis. Te está diciendo aquí subhanahu wa ta'ala, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que Allah subhanahu wa ta'ala es el único que merece, sin asociados. No te vayan a engañar en algún momento de tu vida, que Él no tiene asociados. Él es único, Él es el único que merece ser adorado. Es decir, tawkid, como dicen nuestros sabios, ta'kidun ba'da ta'kid, ihtimaman bimaqami at-tawhid. Ta'kidun ba'da ta'kid, ihtimaman bimaqami at-tawhid. Énfasis tras énfasis de que Allah es el único que merece ser adorado, para así evidenciar la gran importancia que tiene el tawhid, que tiene el monoteísmo. Después dice, y que atestigo de testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero. Que Muhammad, abduhu wa rasuluh, que nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, es su siervo y mensajero. Y aquí hay una refutación para dos tipos de sectas, para los extremistas y para los negligentes. Para dos cosas opuestas, los negligentes y los extremistas. En esta parte, en esta frase, que es su siervo y mensajero, su siervo es una refutación para los que exageran, para los extremistas, y mensajero es una refutación para los negligentes. ¿Cómo? Dicen nuestros sabios, si el profeta es abd, es un siervo, فلا يعبد هو عبد إذن فلا يعبد وهو رسول إذن لا يكذب. En español, él es un siervo, el profeta sallallahu. Por tanto, no se le tiene que adorar. Esto no se le tiene que adorar al profeta. ¿Por qué? Porque es un abd, es un siervo. Al que se adora es Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que van, hay musulmanes que van a la exageración, al extremismo y consideran al profeta sallallahu alaihi wasallam que tiene ciertos atributos de Dios, como si fueran Dios. Por ejemplo, en Medina, a los que hayan podido estar en Medina, alhamdulillah, Allah nos ha honrado por estar y estudiar en la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina. Entonces nosotros veíamos ahí, y los sabios nos cuentan, cómo peregrinos cuando vienen a hacer el hajj ahí y tienen que visitar la tumba del profeta sallallahu alaihi wasallam, entonces frente a la tumba del profeta empiezan a pedirle al profeta: Madad ya Rasulullah, oh Rasulullah, tengo mi mujer enferma, cúrala. O si es una mujer, tengo un marido enfermo, cúralo. O mensajero de Allah, mírate tal, ¿qué me puedes decir? Aparécete en sueños, mira cómo me va a ir la vida el año que viene, etcétera, etcétera. Como si fuera el profeta un Dios. Y aquí el hadith nos dice, abd, es un siervo. El profeta sallallahu alaihi wasallam es un siervo, no es Dios para que le pidas. O gente que te dice que el profeta presencia
su alma viene y está con la gente y presencia lo que hacen, etcétera, etcétera. Por tanto, como el profeta ya está muerto, el profeta está en su tumba. ¿Cómo va a salir de la tumba y presenciar lo que tú haces? Por tanto, no lo pongas por encima del estatus que lo ha puesto Allah subhanahu wa ta'ala. Él es un siervo. Él es un siervo. Alguien que adora a Allah subhanahu wa ta'ala. Y mensajero. Es decir, no es como cualquier siervo, sino que Allah lo honró con la profecía. Allah le reveló el Corán. Y es un mensajero, y esto es una refutación para los negligentes. Hay gente que te dice, no, las palabras del profeta, si no concuerdan con mi lógica y mi mente, yo no le voy a hacer caso al profeta. Él era una persona normal y corriente, yo también soy una persona, no le voy a hacer caso en todo lo que me diga. Él era un hombre, yo soy un hombre, todos tenemos mente, cerebro, etcétera, etcétera, y si a mí no me convence lo que dice, yo no lo voy a seguir. Este también está en el camino equivocado. ¿Por qué? Porque el profeta es un mensajero y al mensajero se le sigue, no se le desmiente y se le obedece en lo que nos ordena, en lo que nos dice. Por ejemplo, hay personas, le dices, el profeta sallallahu alaihi wasallam, un ejemplo de cómo rechazan la sunna, el mensaje del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dices, hermano, es sunna comer con la mano derecha. Es sunna comer con la mano derecha. Te dice, no, yo no lo voy a hacer caso. ¿Cómo que es sunna? Las dos manos son iguales, a mí no me da la gana comer con la mano derecha. Este está rechazando su sunna, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. De hecho, el profeta sallallahu alaihi wasallam en su vida, mientras vivía, le dijo esto. Le dio este consejo a un hombre que estaba comiendo con la izquierda y le dijo al profeta, no hagas eso, come con la derecha. Y no le hizo caso a ese hombre. ¿Sabéis qué le pasó? Su mano se le murió. Ya está, no podía levantar su mano, se quedó tetrapléjica su mano. Por desobedecer y menospreciar, no por desobedecer, sino por menospreciar la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si le hubiera dicho, mira que estoy enfermo, que el médico me ha dicho que por favor estate una semana sin usar la derecha, que todavía estás mal, vale, se entiende. Pero así por así no me da la gana hacer caso al profeta sallallahu alaihi wasallam. Fijaos lo que le pasó a él. Se le quedó la mano tetrapléjica. Ya no pudo moverla ni nada, nunca más. Por menospreciar la derecha. Porque no quiso usarla. Jazakallah khair. Entonces, vemos con esta frase, mensajero, que el profeta sallallahu alaihi wasallam no se le menosprecia ni la sunna ni sus hadices. Si el hadith es auténtico, sami'na wa ata'na, escuchamos y obedecemos. Por eso, ¿qué significa la parte? Decimos la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. ¿Qué significa Muhammadun Rasulullah? Significa en árabe ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa ijtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'bada Allah illa bima shara'. En español significa wa anna Muhammadun Rasulullah, cuando atestiguamos siempre ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. ¿Qué significa la segunda parte? Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah significa obedecer lo que nos ordena. Significa 4 cosas. Primera, obedecer lo que nos ordena. Segundo, creer lo que nos dice. Todo lo que nos ha informado el profeta del pasado y de lo que pasará, se le cree. Tercero, apartarse de lo que nos prohíbe. Y cuarto, adorar a Allah tal como Él nos ha enseñado. No tal como a mí me ha enseñado mi vecino, la vecina o demás, sino tal como Él enseñó. Adorar a Allah tal como Él enseñó, sallallahu alaihi wasallam. Después dice, y creer que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero. Que Jesús es el siervo de Allah y su mensajero. Esto también es una refutación para 2 tipos de gentes. Jesús es un siervo, es un abd, por tanto no se le ensalza por encima de lo que es. Por eso nosotros los musulmanes a Jesús no lo consideramos Dios. A Jesús no lo consideramos Dios, sino que era un siervo de Dios. ¿Cómo va a ser Dios? Alguien que come, que duerme, etcétera, etcétera. Alguien que suplica a Dios, alguien que necesita de Dios. Este es una persona, un ser humano, y los humanos no son dioses. Los humanos no son dioses, Allah no es un ser humano. Y con mensajero
Jesús era un mensajero de Dios, es una refutación para las personas que decían que es un mentiroso, que intentaron matarle a Jesús o intentaron crucificarle, etcétera, etcétera. Es también una refutación a ellos, sino que decimos que Jesús es un mensajero, es más, es de los 5 mejores mensajeros de Allah subhanahu wa ta'ala, Isa alayhi salam. Y además tiene una particularidad, Allah lo creó con la palabra sé. Allah dijo sé y fue creado Jesús. A diferencia de nosotros, las personas, los humanos, hemos sido creados a partir de un hombre y una mujer. Pero Jesús solo fue creado a partir de una mujer. Y como Maryam alayhi salam, ¿cómo ella quedó embarazada? Por obra de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah dijo sé y ya está. Y fue. Sé y ella se quedó embarazada. Sin necesidad de que venga un hombre y la deje embarazada. Así es como Allah creó a Jesús, hijo de María, a través de la palabra sé. Y mandó a Jibril. Jibril insufló en Maryam el alma, el-ruh. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Es decir, Allah creó un alma, es decir, de Jesús, y lo insufló Jibril en Maryam. Y cuando Jibril insufló Maryam, ella quedó embarazada de Isa alayhi salam. Por tanto, Jesús es un siervo y mensajero de Dios. Y además, creamos que el paraíso es verdadero y el infierno es verdadero. Ahora mismo el paraíso existe, está creado, y el infierno está creado, pero no hay nadie ahora. Ahora mismo las puertas del paraíso y las puertas del infierno están cerradas. ¿Cuándo se abrirán? Después del día del juicio. Después del juicio, después de que Allah subhanahu wa ta'ala juzgue a todos los seres humanos, ahí es cuando empezarán a entrar gente al paraíso o al infierno. Pero en estos momentos el paraíso está vacío y el infierno está vacío. Y el paraíso y el infierno los creó Allah subhanahu wa ta'ala. Allah creó el paraíso y creó el infierno. Y de la particularidad del paraíso y el infierno es que siempre existirán. Serán eternos. El paraíso será eterno con la gente que esté en ella, y el infierno será eterno con la gente que entre al infierno. Le pedimos a Allah que nos proteja del infierno. Por tanto, esto es prueba de que decir la ilaha illallah, porque al final dice, ¿qué pasará si crees todo esto? Allah te ingresará al paraíso de acuerdo a tus obras. De acuerdo a tus obras. Es decir, hay que obrar. No vale solo con decir la ilaha illallah y quedarme en la casa y no hacer nada, y no obrar. Porque dice de acuerdo a sus obras. Es decir, hay que obrar. Para que te beneficie la ilaha illallah, tienes que obrar. Y fíjate, dice shahada, man shahida, quien dé testimonio. Y dar testimonio significa conocer lo que estás diciendo. No solo repetir con la lengua, sino que entender qué estás diciendo. Y tener pleno conocimiento y certeza de lo que estás diciendo para que así te beneficie. Tercera prueba que nos menciona el autor de los beneficios de ser monoteísta, de adorar únicamente a Allah. Dice, وعن عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, en español, por cierto, que Allah ha prohibido el fuego del infierno para quien atestigue que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado excepto Allah, deseando con ello sinceramente complacer el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. فإن الله سبحانه وتعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Así dice en árabe. Allah ha prohibido el infierno para quien diga la ilaha illallah sinceramente con el corazón, para complacer, lo hace para complacer el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, este hadith nos explica más el anterior, que no basta con decir la ilaha illallah, sino que hay que tener un ikhlas, hay que decirlo sinceramente. ¿Y cómo? Para complacer a Allah. Y uno no complace a Allah hasta que obre, hasta que actúe, hasta que lleve a la práctica. Porque si quieres complacer a alguien, ¿cómo lo vas a complacer? No vas a complacerlo estando de brazos cruzados, sino que hay que actuar según lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena y el profeta sallallahu alaihi wasallam, y alejarse de lo que nos prohíbe. Y por eso dice aquí, queriendo sinceramente complacer el rostro de Allah. Otro beneficio que aprendemos
es el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. Nuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala tiene un rostro, tiene una cara, y es lo más bello que pueda existir. El bello rostro de Allah subhanahu wa ta'ala, pero no es como nuestra cara, como siempre decimos. Allah tiene cara, creemos que tiene cara, rostro, pero no es como nuestros rostros, nunca lo hemos visto. Es un rostro acorde a Él, a su majestuosidad, a su perfección, y es lo más bello que existe. De hecho, en el paraíso, el mayor placer, el mayor deleite del paraíso es ver, contemplar el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. No existe un disfrute mejor en el paraíso que ver el rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, la gente del paraíso estará en el paraíso disfrutando, felices, y cuando Allah subhanahu wa ta'ala les muestre, se quite su velo y les muestre su rostro, Allah subhanahu wa ta'ala, la gente del paraíso olvidarán todos los demás placeres que tenían, olvidarán todo y solo se quedarán asombrados, maravillados, mirando el bello rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. El bello, el generoso rostro de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, nosotros creemos que Allah tiene un rostro, no es como el nuestro, es acorde a su perfección y majestuosidad. Después nos relata el autor el siguiente hadith, el cuarto, de Abu Sa'id al-Khudri. Llevamos 41 minutos, inshallah en 5 minutos, 5 hasta 10 minutos, terminamos inshallah. Cuarta prueba de los beneficios del monoteísmo. Por tanto, de momento hemos obtenido 3 beneficios. 3 beneficios del monoteísmo. El primero es que vivimos tranquilos, en seguridad, no tenemos miedo en el corazón, siendo monoteístas, adorando solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. El segundo beneficio es que siempre estaremos en el camino recto, adorando a Allah subhanahu wa ta'ala. El tercer beneficio es que nos introduce al paraíso. Y paso a relatar el siguiente hadith, también otro hadith de los bellísimos hadithes del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Nos dice, عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال قل يا موسى لا إله إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا قال الله يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este bellísimo hadith, dice, una vez Musa alayhi salam, Moisés, le dijo a Dios, oh Señor mío, enséñame una frase con la que recordarte y suplicarte. Enséñame una frase con la que recordarte y suplicarte. Le dijo Allah subhanahu wa ta'ala, oh Moisés, di la ilaha illallah. Di la ilaha illallah, es decir, no hay nadie que merezca ser adorado excepto Allah. Entonces Moisés dijo, ya Allah, oh Señor mío, todos tus siervos dicen la ilaha illallah. Es decir, Moisés quería algo especial, algo que no digan todos, quería algo, digamos, que no puedan decir nadie, que solo él, Allah le enseñe algo solo para él, algo especial solo para él y que tenga mucho valor. Entonces Allah, al ver eso, para evidenciarle que no hay nada que tenga más valor que la ilaha illallah, le dijo, oh Moisés, tienes que saber una cosa. Si todos los 7 cielos y los que habitan esos cielos, excepto yo, que estoy fuera de los cielos, es decir, Allah está por encima de los cielos, establecido sobre su trono, es decir, si todos los 7 cielos y los que habitan, es decir, esos cielos, los ángeles, y todas las 7 tierras, porque existen 7 tierras en el Islam también. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo que existen 7 tierras también. Y los hadithes lo dicen y la ley del Corán lo dice también. Bien, dice Allah, si todas las 7 tierras y lo que hay dentro de ellas, y los 7 cielos y lo que hay dentro de ellas, y las 7 tierras estuvieran en la balanza, en un plato de la balanza, una balanza tiene 2 platos, entonces, si estuviera en un plato las 7 tierras, todo lo que contiene, y los 7 cielos y lo que contiene, en un plato,
y en el otro plato solo estuviera la ilaha illallah, dice Allah, la ilaha illallah pesaría más que todo eso, que las 7 tierras, los 7 cielos, todo lo que hay en esos cielos, las 7 tierras, todo lo que hay en esas tierras. Pesaría más que la ilaha illallah. Esto es un hadith débil, pero su significado es auténtico, porque hay otro hadith auténtico donde quien lo dice esto es Nuh alayhi salam a su hijo, hablándole de esto. Y también está el hadith de al-bitaqa, de la tarjeta, que confirma también este hadith. El hadith de la tarjeta, ¿cuál es? Es también otro hadith muy bonito, muy bello. Es que un hombre el día del juicio se presentará habiendo cometido muchísimos pecados, hasta el punto que los ángeles, cuando Allah llame a los ángeles para que traigan los libros donde apuntaban los pecados que ha cometido esta persona, traerán 99 registros, 99 libros. Y cada libro, ¿qué tamaño tiene? ¿Qué tan de grande es este registro? Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, es como si alguien, por ejemplo, mirara y hasta donde acabe su vista. Imagínate que estás en el desierto y empiezas a mirar a lo lejos. Hasta donde acaba tu vista, así de grande es ese libro. ¿Qué tiene esos libros? 99. ¿Qué tiene en cada libro? Y cada libro tiene sus páginas, tiene tal. Cada libro que tiene pecados nada más. Solo pecados de esta persona. Pecados de todo tipo. Mayores y pequeños, de todos los pecados. 99 libros tan grandes que llegan hasta donde acaba tu vista, pecados nada más. Entonces van a traer para pesarlo, para pesar, porque Allah es el que nos va a juzgar Yawm al-Qiyamah. Entonces Allah les dirá a los ángeles, vale, pongan los registros aquí en la balanza, en el plato de la balanza, y dirán a ver qué obra buena tiene. ¿Qué obra buena ha cometido esto? Los pecados los habéis traído. Traer ahora las hasanat que ha cometido. ¿Qué obras buenas ha cometido este hombre? Y traerán solo una tarjeta. Un papel, una tarjetita. Bitaqa, dice en árabe. Una tarjetita. Para ponerla en la balanza. Entonces el hombre dirá, ya Allah, ¿para qué vas a pesar si está claro? Está clarísimo. 99 libros grandes en una balanza y con una tarjetita nada más en otro. Está claro lo que va a pesar. Y dice Allah subhanahu wa ta'ala, yo soy el justo, nadie va a ser injusto hoy, el día de hoy. Vamos a pesar y miremos lo que dé la balanza de Allah subhanahu wa ta'ala. Y ese papel que tenía la ilaha illallah, esa tarjeta. Entonces cuando lo pesen, pesará más la tarjeta y esa persona irá al paraíso. Allahu Akbar. ¿Por qué? Porque dijo la ilaha illallah con todo su corazón, perfeccionándolo, creyéndolo con su corazón firme. Siempre confiaba en Allah, adoraba únicamente a Allah, no temía a nadie excepto a Allah subhanahu wa ta'ala, hacía obras de bien, etc. Seguía la sunna y por eso a pesar de cometer pecados, ese la ilaha illallah, ese monoteísmo le ayudó para entrar al paraíso. Dice Ibn al-Qayyim, y lo más asombroso es que muchos musulmanes, todos los musulmanes tienen esa tarjeta y habrá musulmanes que entrarán al infierno. ¿Cómo entonces no les ha salvado esa tarjeta? Todos los musulmanes dicen la ilaha illallah, pero sabemos por hadices que habrá musulmanes que entren al infierno. Entonces, ¿cómo que dicen los sabios? Porque su tarjeta, esa la ilaha illallah que tenían, no era muy fuerte, era débil. Cometían pecados, no confiaban tanto en Allah subhanahu wa ta'ala, su monoteísmo no era perfecto, no era completo, era débil, tanto lo interno en el corazón como sus obras, y por eso esa tarjeta no pesó tanto. Por tanto, este hadith nos enseña que todo aquel que dice la ilaha illallah, de los beneficios que tiene es que pesará mucho en la balanza. De hecho, no hay una obra buena mejor que la ilaha illallah, no existe una hasana mejor que la ilaha illallah. Atención a esto, es incluso mejor que la tauba. Y os voy a poner un ejemplo de cómo la hasana, la obra buena del tawhid, de la ilaha illallah, es mejor que la tauba ante Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginaos un hombre que ha cometido muchos pecados a lo largo de su vida y sabe que le queda, todavía no está agonizando, pero sabe o intuye que ya le queda poco tiempo de vida. ¿Y qué hace? Tiene dos opciones para que Allah le perdone. Arrepentirse sinceramente. Si se arrepiente, hace tauba sinceramente de todos sus pecados y se encuentra con Allah subhanahu wa ta'ala, ya está. Esta persona va al paraíso. Si se arrepiente sinceramente de todos los pecados antes de morir, sinceramente,
esta persona va al paraíso. Porque la tauba, el arrepentimiento borra todo lo anterior. Pero imaginaos que no se arrepiente. No se arrepiente. ¿Pero qué hace? Dice la ilaha illallah, pero sinceramente renovando ese la ilaha illallah con todo su corazón. Lo dice sinceramente, con todo su corazón. No hace tauba, no hace arrepentimiento. Solo lo dice la ilaha illallah con sinceridad, completo, de forma perfecta. Pues la ilaha illallah, dicen los sabios, es capaz de borrar y quemar todos los pecados que cometió. Es más grande que la tauba, la ilaha illallah. Para que veáis lo importante que es adorar solamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y para terminar, termino con este hadith, que ya hemos llegado a 50 minutos, que nos relata Tirmidhi, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, y es un hadith qudsi, es Allah quien está hablando. ¿Qué es un hadith qudsi? El hadith al-Qudsi, tal como lo definen los sabios del hadith, huwa ma adafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rabbih. El hadith al-Qudsi es lo que atribuyó el profeta a Allah subhanahu wa ta'ala. Las palabras en el hadith Qudsi son las de Allah subhanahu wa ta'ala. Es Allah quien está hablando en el hadith Qudsi, a diferencia del hadith normal y corriente que conocemos. El hadith normal y corriente que conocemos son las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, pero el hadith Qudsi son las palabras de Allah. Es decir, el profeta dice, dijo Allah. Dice el profeta, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر. Es un hadith que el Sheikh Al-Albani declaró sahih, auténtico. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, dice Allah, dijo Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el que nos está hablando. Escuchad, hermanos y hermanas. Allah nos está hablando y dice, oh hijo de Adán, es decir, oh ser humano, te está hablando a ti y me está hablando a mí, hermano y hermana, nos está hablando Allah y dice, oh hijo de Adán, oh ser humano, si te presentaras ante mí, Yom al-Qiyamah, cuando te presentes ante mí, habiendo cometido tantos pecados como todo el planeta Tierra, imagínate, toda la Tierra, el mundo, el universo, lleno de tus pecados, pecados, pecados y pecados, ¿cuántos? Toda la Tierra, llena de pecados. Dice Allah, si te presentases ante mí habiendo cometido tantos pecados como todo el planeta Tierra, pero te presentas ante mí sin haber cometido shirk, sin haberme asociado nada ni nadie junto a mí, te prometo que yo me encontraré contigo con el tamaño de todos esos pecados, pero de perdón, perdonándote todo eso. Allahu Akbar. Allah nos garantiza y nos dice, pero si te presentas ante mí sin haber cometido shirk, yo te perdonaré todo lo que has cometido. Y esto, como dijimos, ahora terminamos inshallah. Por tanto, este hadith nos enseña a tener esperanzas en Allah subhanahu wa ta'ala, de que cometas lo que cometas, aunque hayas cometido muchos pecados, nunca temas, nunca pierdas la esperanza. Si eres sincero, renuevas tu imán, tu fe, tu tawhid, Allah te promete que te perdonará todo. La única condición que te pide es que seas monoteísta, es que adores a Allah subhanahu wa ta'ala nada más. Y cuando se refiere a que te perdonará todo, es decir, que no entrarás al infierno. Y esto se entiende de dos formas. O no entrarás nunca al infierno, es decir, te va a salvar directamente, nada más presentarte el día del juicio, te va a decir para el paraíso. O significa, si tu tawhid, si tu monoteísmo era débil, significa que vas a pasar un tiempo en el infierno y después saldrás. Pero siempre acabarás saliendo. Si tú adorabas solo a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque entres al infierno, que Allah no nos haga entrar, pero aunque entrases al infierno, Allah al final te acabará sacando de ahí gracias a ese monoteísmo que tenías en el corazón, gracias a la ilaha illallah. Por tanto, fijaos qué importante es hablar de la ilaha illallah. Es lo más dulce que hay, es lo más bello que hay, adorar y únicamente a nuestro Señor Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, hemos visto en esta charla 5 beneficios de los beneficios del monoteísmo, de ser monoteísta. El primer beneficio es que quien es monoteísta, y con esto terminamos, Allah le da seguridad y paz en el corazón, no siente miedos. El segundo beneficio es que Allah te guía por el camino recto. Allah te guía por el camino recto. El tercer beneficio que nos enseña esta ley es que el monoteísta, Allah le promete el paraíso, tarde o temprano, ya sea directamente o después de ser castigado, pero el paraíso lo tiene asegurado el monoteísta, el que adoraba únicamente a Allah
subhanahu wa ta'ala. Creía firmemente y lo demostraba con sus obras. El cuarto beneficio que nos demuestra esta ley es que, esta clase, es que el monoteísmo es lo que más pesará la balanza Yawm al-Qiyamah. O aquel que quiere que su balanza pese mucho Yawm al-Qiyamah, sea monoteísta, porque no hay mayor hasana, mayor obra buena que la de ser monoteísta. Y el quinto beneficio que nos enseña esta ley es que no entrará al infierno, no estará eternamente en el infierno. Esta clase es que no estará eternamente en el infierno el que decía La ilaha illallah. Por tanto, fijaos qué gran beneficio. Le pedimos a Allah que nos haga vivir sobre La ilaha illallah y nos haga morir siendo musulmanes diciendo La ilaha illallah. اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا عليها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. Y hasta otra clase, inshallah. جزاك الله خير. وإياكم.